El día de hoy les hablaremos del filum Bryophyta, que su nombre común es musgos. Les proporcionamos un texto donde se les menciona cómo estudiar las briofitas, así como un atlas que contiene fotografías para el grupo de los musgos y claves de identificación, como es el caso del manual del autor Claudio Delgadillo y de literatura especializada para la identificación hasta especie de los géneros que están comprendidos dentro del filum Bryophyta. Vayamos a ver el material biológico que se tiene para trabajar a los musgos. Dentro del filum Bryophyta vamos a observar el tipo de crecimiento que presentan estos organismos, y ese crecimiento se observa o se maneja para la parte del gametofito. Este que están ustedes observando es un gametofito con crecimiento postrado o rapante. Del lado contrario tenemos un musgo que tiene crecimiento erecto y que les recuerdo que esa característica pertenece al gametofito. Para los musgos se van a tener dos partes: lo referente al gametofito, que ya les hablé de su tipo de crecimiento, y una estructura de reproducción sexual que se llama esporofito. Y este esporofito también está presente en el musgo que tiene crecimiento postrado. Ahora hablemos del origen del esporofito. Para el caso de este musgo que presenta crecimiento postrado, el origen de este esporofito es pleurocárpico, que quiere decir sale de un costado del caulidio de este gametofito. ¿Qué pasa con el gametofito de crecimiento erecto? El origen del esporofito se denomina como acrocárpico, que quiere decir su origen es en la punta del gametofito. ¿Qué otras características se van a obtener del gametofito? En las diferentes claves se les pregunta cómo es la inserción de las hojas que presenta el gametofito, que el concepto adecuado es decir filidios. ¿Cómo es ese acomodo de esos filidios? También podrán observar la forma de las células y si ese filidio presenta o no costa, y en esa costa se podrán observar en ciertos géneros la presencia de unas células que se denominan lamelas y papilas. Para el caso del esporofito, ¿qué características pudiéramos trabajar observando en una lupa o bajo microscopio? Vamos a observar la presencia de caliptra. Cuando no hay esporofito, vamos a poder observar gametangios en un periquecio o un perigonio, dependiendo si los gametangios son femeninos o masculinos. En el laboratorio se tienen muestras en fresco y también laminillas semipermanentes para observar estas características que son necesarias para la identificación de géneros y de especies del grupo de los musgos. Y también se cuentan con material montado. Las partes del esporofito: caliptra, cápsula, seta, pie, y en el gametofito los filidios.
En el caso de la disposición de los filidios, como lo podemos ver en estas imágenes, tenemos la comparación de dos tipos de gametofitos acrocárpicos. En este caso tendríamos este gametofito acrocárpico, el cual va a presentar más de 3 hileras de filidios por el caulidio. Como lo podemos ver en la imagen, tendríamos unos filidios, 1, 2, 3, 4, 5 filidios rodeando al caulidio. Mientras que en el caso de este género, solamente tenemos 2 filidios. Es decir, este es un ejemplar dístico, ya que presenta una hoja o un filidio hacia un lado y un filidio hacia el otro lado. Solamente presenta disposición de 2 filidios por el caulidio. Los filidios pueden llegar a presentar un margen entero o bien un margen dentado. En este caso, este filidio presenta un margen entero, como lo podemos ver en esta imagen. Vamos a magnificar. Vemos que las células que se encuentran en el margen no presentan algún tipo de proyecciones a manera de pequeñas espinas. En este caso veremos otro filidio. Hay otro tipo de filidios, los cuales en el margen presentan diferentes tipos de ornamentaciones. En este caso podría ser un margen de tipo acerrulado con estas pequeñas espinas dispuestas. Al referirnos al margen, podemos también observar si las células presentan diferenciación en el margen del filidio y así establecer si presenta borde o no presenta borde. En este caso vamos a magnificar este filidio para identificar si presenta o no el borde. Aprovechando esta imagen podemos observar a la costa. Este engrosamiento de células en la parte central del lumen, denominado costa, es un engrosamiento que se parece mucho a las nervaduras que se presentan en las plantas vasculares, pero no es esta estructura, es una estructura un poco diferente, ya que las nervaduras de las plantas vasculares presentan sistemas de conducción como el xilema y el floema, y en el caso de las costas pueden llegar a presentar o no hidroides como estructuras de reserva de agua. En este caso nos referiremos a el borde. Vamos a revisar si estos filidios son bordeados o no son bordeados. Para ello vamos a incrementar la magnificación. Como podemos observar, las células que se encuentran en el centro del filidio son morfológicamente iguales a las que se encuentran en el margen. Y al no haber diferenciación morfológica entre las células del lumen y las células del margen, este filidio es un filidio no bordeado. Aprovechando este enfoque, podríamos observar que las células que se encuentran en la región central del filidio están constituyendo a la costa. Estas células sí son diferenciadas. Ahora vamos a ver otro tipo de filidio. En el caso de este filidio, como lo podemos ver en la imagen, se alcanza a diferenciar morfológicamente que las células del lumen son diferentes a las del margen. Vamos a incrementar la magnificación. Como en este caso las células que se encuentran en el lumen son diferentes a las células que se encuentran en el margen, podríamos decir que este filidio es un filidio bordeado. Este filidio sí presenta un borde, a diferencia del anterior que no presentaba este carácter taxonómico. Los filidios van a presentar una diferenciación entre las células que constituyen a toda la sección del lumen, así como a las células que constituyen a la región alar. En este filidio podemos observar a la región alar. La región alar va a ser característica porque es la región de anclaje, la región en donde el filidio se ancla o se adhiere al caulidio.
Como podemos observar aquí, tenemos unas células que son de tipo cuadrangular y otras células que son un poco más alargadas de forma poligonal. Vamos a incrementar la magnificación. Como lo podemos ver en esta imagen, tenemos células cuadradas en la sección alar. Aquí son claramente distinguibles, cuadradas a rectangulares. Estas células son las células que se van a encargar de mantener fijo al filidio al caulidio y por lo tanto van a ser células que van a tener un número menor de plastos. Si nos referimos a las células de lumen, tendríamos que estas células van a tener una condición romboidal. Algunas pueden ser romboidales, otras pueden ser poligonales, dependiendo del tipo de especie. Así también es importante reconocer que las células que se encuentran dispuestas en estos filidios las podemos dividir en dos: las que se encuentran en la sección proximal y las que se encuentran en la sección distal. Todas las células que se encuentran en la sección basal, es decir, en la sección donde se encuentra la adherencia al caulidio, son células proximales, mientras que las células que se encuentran más cercanas al ápice del filidio, que serían las de esta región, serían las células distales. Esto es importante porque en algunos casos las especies nos tienen variaciones sobre células proximales y distales para su identificación. Como podemos ver en esta imagen, aquí observamos la diferenciación celular de las células de la porción alar del filidio. Y estas células se van a encargar de adherirse al filidio y abrazar al caulidio. Entonces el caulidio sería la sección de sostén de todos los filidios. Por lo tanto, la sección alar del filidio va a ser la sección de inserción al caulidio. Aquí podríamos ver que el filidio se está extendiendo hasta esta porción y termina hasta esta porción. Vamos a magnificar. Aquí vemos la diferenciación de las células alares, su inserción al caulidio y cómo empieza a abrazar a todo el caulidio hasta esta sección. Este es el nacimiento del filidio. Algunos filidios, como el que tenemos aquí en la imagen, aquí enfocado, van a llegar a presentar una lámina vaginante. La lámina vaginante es una pequeña hoja, una pequeña estructura que está adherida a la costa. La lámina vaginante en algunas especies está asociada al resguardo de agua. Aquí tendríamos el desarrollo de la costa hasta la sección apical. Tendríamos una lámina vaginante desde la base hasta 2/3 del filidio y posteriormente ya no tendríamos el desarrollo de esta lámina. Si hacemos un corte transversal en esta porción, observaríamos una costa y dos estructuras lineales de células. Pero si hacemos un corte transversal en esta sección, observaríamos una costa y 3 hileras transversales de células, 2 correspondientes al filidio y una a su lámina vaginante. Vamos a incrementar la magnificación. Como lo podemos ver aquí podemos observar el borde de la lámina vaginante en esta sección, adherida a la costa. Y en este otro enfoque observaríamos el borde del filidio, lo cual corrobora que ambas estructuras se encuentran separadas en la sección del lumen, pero unidas en la sección de la costa. Haciendo un corte transversal de uno de los filidios, podemos observar
Toda esta sección es la sección del filidio, la sección que corresponde al lumen, desde el centro hasta el borde, como lo podemos ver aquí. Y en esta sección también tendríamos desde el centro hasta el borde. Algo particular que tiene esta preparación es que el centro presenta un engrosamiento. Este engrosamiento que hemos observado y que hemos platicado en otras preparaciones, que lo hemos explicado en otras preparaciones, le denominamos costa. Este engrosamiento de células en el centro. En el caso de esta costa, esta es una costa que no presenta hidroides, tampoco presenta lamelas en la costa, y en el caso de las hojas completas, o en este caso del filidio, no presentamos tampoco lamelas en el lumen. Entonces, este organismo no presenta lamelas en lumen, no presenta lamelas en costa y tampoco presenta papilas, ni en costa ni en las células del lumen. Son lisas. Haciendo un corte transversal de otro filidio, encontramos este desarrollo. Estas son las células del lumen y tenemos una costa muy ancha. En el caso de esta costa, llega a ocupar casi un tercio de todo el desarrollo del lumen. También podemos observar algo interesante, que es la presencia de lamelas. Tenemos lamelas tanto en la costa como en el lumen. Y también tenemos hidroides. Vamos a incrementar la magnificación. Como lo podemos observar aquí, vamos a enfocar un poco. Estamos observando en este caso los hidroides que se presentan en la costa. Y también encontramos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 a 7 células formando las lamelas. Vamos a cambiar de objetivo. En esta imagen podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 células. Si revisamos esta lamela, está conformada por 6 células y la célula terminal que observamos aquí, la célula terminal de la lamela termina de forma cuadrada. Hay algunas lamelas que pueden llegar a terminar en 2 células. En este caso termina solamente en una, que son caracteres taxonómicos. Algunas de las lamelas pueden llegar a terminar en células cuadradas o en células piriformes, que es otro carácter taxonómico. En este caso, este ejemplar tiene lamelas de 5 hasta 6 células, las cuales terminan de forma cuadrangular. Algunos filidios llegan a presentar unas proyecciones en cada una de las células. A estas proyecciones las denominamos papilas. Si podemos ver, estos filidios no son filidios que se encuentran lisos, parece como que están un poco chinos. Al presentarse un poquito como chinitos, presumimos que tienen papilas. Para poder observar papilas se puede hacer de 2 formas, una observación directa o bien con un corte de costa. Entonces vamos a observar las papilas de este organismo. Como lo podemos ver en esta imagen, tenemos la célula y la célula tiene esta pequeña proyección. Esta es una papila y no solamente tiene la proyección hacia este lado, también tiene esta proyección hacia este lado. Estas pequeñas protuberancias que se observan aquí también son papilas. Entonces este ejemplar es un ejemplar papiloso, tiene un filidio papiloso. Vamos a enfocar las papilas de esta sección. Si nos referimos a las papilas de esta extensión, van a ser papilas muy prominentes. Parece como si fueran espinas, pero no son espinas dado que están conformadas por la misma célula. Otro carácter importante que se presenta en algunos organismos, particularmente organismos que son pleurocárpicos,
sería el desarrollo de parafilias. Si observamos, aquí tenemos un filidio y aquí tenemos el caulidio. Pero el caulidio presenta esta serie de filamentos, los cuales son filamentos de células que pueden ser lisas o papilosas. Estos filamentos son denominados parafilias. Aquí podemos observar a una de estas parafilias. Como lo podemos ver, las parafilias son estructuras que emergen del caulidio y pueden estar constituidas por células cuadrangulares terminando en células cuadrangulares o en células globosas. En este caso, esta parafilia está conformada por células cuadrangulares, las cuales terminan en una célula cuadrada dispuesta con papilas, como lo podemos ver aquí. La célula terminal es papilosa. Este es un carácter muy importante para identificar algunas especies. Y aquí tendríamos a la parafilia con algunos plastos. Como lo podemos ver en esta imagen, aquí tendríamos el nacimiento del filidio con estas células alares y posteriormente tendríamos el desarrollo de estas parafilias. Parafilias papilosas. Estas parafilias en este caso presentan algunas ramificaciones, pero el carácter importante para determinación es la terminación de la célula final de este filamento, de esta parafilia, si es papilosa o no, y si es cuadrangular o no, o si tiene forma de un diente, o si es redonda. Carácter taxonómico importante para la identificación de especies, particularmente de individuos de la familia Tuidiaceae. En esta imagen podemos observar una parte del rizoide de un musgo, de este organismo de briofita. Como podemos observar, el rizoide se va dividiendo, va ramificándose, generando algunos septos. Aquí tenemos un septo y otra ramificación, y aquí tenemos otro septo y dos ramificaciones, lo cual nos indica que el rizoide de un briofito es multicelular. Aumentando la magnificación, aquí tendríamos este rizoide y aquí en una de sus ramificaciones podemos observar la división entre esta célula y esta célula. Entonces tendríamos un rizoide con disposición multicelular. Dentro de las estructuras de reproducción sexual destacan las estructuras del anteridio y el arquegonio. En este caso estamos observando a una de estas estructuras, es el arquegonio. El arquegonio va a ser una estructura en la cual se va a encontrar en la sección basal a la oósfera. Aquí podemos observar el arquegonio y en la base podemos observar una sección en la cual se encuentra la oósfera. Este es otro arquegonio en la cual también tenemos al desarrollo de la oósfera. Este arquegonio va a permitir el proceso de fecundación. Una vez que el espermacio se sitúe en la boca del arquegonio, va a atravesar a todas las células que se encuentran protegiendo este camino del arquegonio hasta llegar a la base donde se encuentra la ósfera. Posteriormente que se dé la fecundación, el arquegonio va a formar un pie sobre este tejido. Este tejido es el tejido del gametofito. Una vez que forme un pie de fijación, va a hacer que la siguiente generación, que es la generación esporofítica, desarrolle una estructura denominada el esporofito, el cual va a ser parásito del gametofito. Entonces, una vez que suceda esto, va a empezar a crecer el esporofito, va a romper la pared del arquegonio y esta estructura va a formar posteriormente a la caliptra, quedándose esta porción del arquegonio protegiendo a las cápsulas del esporofito. Si el arquegonio se encuentra en la posición anterior, es decir, en el punto apical del gametofito, entonces los esporofitos serán acrocárpicos.
Pero si estos arquegonios se encuentran en la porción lateral de la planta, en la sección axilar donde es la inserción de los filidios en el caulidio, entonces la fecundación del arquegonio sería en la sección lateral de la planta y por lo tanto el esporofito crecería de forma lateral, siendo una planta pleurocárpica. Entonces tendríamos que la posición del arquegonio nos diría en dónde se va a desarrollar posteriormente el esporofito. En este caso tendríamos al arquegonio, estructura de reproducción femenina, estructura gametangial femenina que posee a la ósfera. Otra estructura gametangial, en este caso masculina, sería el anteridio. El anteridio va a ser una estructura que se encargará de la producción de anterozoides o espermáceos. En este caso los espermáceos móviles, presentando flagelos isocontos de disposición acroconta. El anteridio, al igual que en la disposición del arquegonio, lo podemos encontrar en la sección apical o lo podemos encontrar en la sección lateral. Esto va a depender si la planta corresponde al grupo de plantas acrocárpicas o plantas pleurocárpicas. En este caso tendríamos que el anteridio van a ser estas esferas que se encuentran en la base de los filidios adheridas a los caulidios, en una posición semiaxilar. Aquí en esta porción tenemos el gametofito. Estaría el caulidio con sus filidios, en este caso filidios dispuestos en más de 3 hileras. 1, 2 y en la vuelta tendríamos 3, como 1, 2, 3, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un filidio, otro filidio y otro filidio. Aproximadamente tendríamos 5 filidios dispuestos alrededor de todo el caulidio. Y entonces en la sección apical tendríamos un arquegonio como estructura de reproducción femenina. Una vez que el arquegonio que se encuentra en la sección apical es fecundado, tendríamos el desarrollo del esporofito. Y entonces, por lo tanto, emergería una seta a partir de el gametofito, como lo podemos ver aquí. Tendríamos el desarrollo de esta seta y el desarrollo de esta seta nos indicaría la segunda etapa del ciclo de vida de un briofito, la generación esporofítica. Esta cápsula que observamos aquí presenta una estructura de protección, la cual es una estructura remanente del arquegonio. Esta estructura de protección va a ser denominada caliptra. Como observamos aquí, la vamos a poder remover. Quitamos a esta estructura que anteriormente en el desarrollo ontogénico del esporofito correspondía al arquegonio. Aquí podemos ver estas fibras de celulosa que corresponden a la caliptra. Una vez que la caliptra es desprendida, tendríamos otra estructura. La estructura se denomina opérculo. Una vez desprendida la caliptra, tendríamos el opérculo. El opérculo sería esta estructura
que va a proteger al peristoma. Vamos a remover el opérculo. Aquí tendríamos al opérculo. Una vez que el opérculo ya no se encuentra adherido a la cápsula, queda expuesto el peristoma. Aquí tendríamos el peristoma, lo vamos a desprender ahora. El peristoma es un conjunto de células higroscópicas que permiten y favorecen la dehiscencia de las esporas. Todo este tejido que se ve verde, esta masa celular que se ve verde, son las esporas. Tendríamos a la caliptra, al opérculo y al peristoma. Vamos a aumentar un poco para observar el peristoma. Aquí también tendríamos la urna. La urna sería la región en donde tenemos el tejido esporígeno que se encarga de la producción de las esporas. Vamos a incrementar la magnitud para observar el peristoma. Aquí podemos observar el peristoma, el cual se encuentra adherido a la sección final de la urna, constituyendo así la salida de las esporas una vez que están maduras y la cápsula puede iniciar su proceso de dehiscencia. Ahora, con el objetivo de 10X podemos observar a este peristoma, este anillo de dientes, el cual no va a presentar papilas, que es otro carácter importante para identificar especies. En este caso sería un peristoma no papiloso. Algo importante es que el peristoma de las briofitas puede ser artrodonto. En este caso puede ser articulado. Y estamos viendo la pared externa de dientes. Esta estructura, por lo tanto, al tener dos anillos de dientes, uno externo y uno interno, será denominado peristoma artrodonto diplolepliduo. Una vez que la masa de esporas que sacamos de la urna la colocamos sobre un portaobjetos, podemos enfocar a estas estructuras de reproducción asexual, conocidas como esporas. Si observamos, la mayoría de las esporas tienen una forma esférica y no tendríamos estructuras de dehiscencia accesorias como el eláter o el pseudoeláter, dado que las briofitas presentan peristoma, el cual facilita la dehiscencia de estas esporas. Podemos observar que las esporas no presentan en este caso algunas suturas, por lo tanto la mayoría de estas esporas podrían tener mecanismos de dehiscencia de tipo monolete. Como lo hemos referido a lo largo de esta presentación, tenemos organismos que son acrocárpicos y pleurocárpicos. En este caso tendríamos un caulidio, como lo podemos observar aquí, y este caulidio presenta ramificaciones. Y además observamos que en la sección lateral de este caulidio tenemos el desarrollo de estas setas, las cuales son características de su esporofito. Cuando los arquegonios se encuentran en la sección lateral, tendremos entonces el desarrollo de esporofitos laterales, a los cuales se les denomina pleurocárpico. Y por tanto, la mayoría de las plantas que son pleurocárpicas tendrán una posición postrada. Vamos a incrementar, en este caso, el campo de visión para que veamos la extensión de la seta hasta llegar a las cápsulas del esporofito. Aquí estamos observando una cápsula, la cual todavía se encuentra inmadura, cubierta por caliptra. Y aquí estamos observando otra cápsula a la cual ya se le removió la caliptra, tiene su opérculo, pero todavía no está activa para su dehiscencia, es decir, no está madura. Con respecto a la seta, hay algunas setas que pueden ser setas lisas o setas rugosas. En el caso de las setas rugosas, como en el caso del género Frulania,
tendríamos el desarrollo de una seta rugosa. Aquí podríamos observar que la seta de este organismo no es rugosa, pero tiene ligeras ondulaciones. Y aquí tendríamos su disposición. Claramente, organismo pleurocárpico. Asimismo, existen otros organismos como los que hemos estado viendo de disposición acrocárpica. Tendríamos el gametofito, las estructuras sexuales estarían en la posición anterior. El arquegonio, una vez que fue fecundado, desarrolla la seta, como lo podemos ver aquí. Y tenemos esta seta que es cilíndrica, es una seta lisa y que no presenta ningún tipo de ondulación. Como lo podemos observar, tiene un color rojizo hasta llegar a lo que conocemos como la cápsula. Aquí tendríamos nuestra cápsula con una urna de color verde, un peristoma expuesto porque ya se removió el opérculo y la caliptra. Aquí podemos ver en la sección derecha a la caliptra y en la sección izquierda a una urna con su peristoma expuesto. Un peristoma de tipo artrodonto diplolepliduo. Por esta sesión sería todo. Ahora resta llenar el cuadro comparativo de los caracteres diagnósticos para los grupos de briofitos, en los cuales vamos a registrar las características distintivas del gametofito, así como las características distintivas del esporofito, diferenciando aquellas características que puedan ser útiles para organismos acrocárpicos y organismos pleurocárpicos. Así también, estos caracteres serán importantes para la posterior sesión de identificación. Por nuestra parte es todo, nos despedimos, sus servidores, la maestra en ciencias María Alejandra Sánchez Trejo y el maestro en ciencias Rubén Hernández Morales. Así también les mandamos los saludos de los profesores que integran a la jefatura de macroalgas y briofitas. Muchas gracias por su atención.